están? Un verdadero placer encontrarnos nuevamente en su podcast No Nos Callarán. Hoy tengo un programa especial porque vamos a estar hablando de un tema que ha acaparado titulares a lo largo de la semana. Sí, la visita del señor Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Política y Seguridad, que visitó Cuba en el marco de una reunión bilateral para revisar el acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Hablemos cómo ha visto la disidencia cubana, el activismo, los familiares de los presos políticos esta visita de Borrell en un contexto extremadamente difícil donde los cubanos sufren una oleada represiva recrudecida a partir de los acontecimientos del 11 de julio del 2021. No se despegue de su dispositivo porque vamos a estar analizando la visita de Borrell a Cuba. Y bueno, las relaciones entre la Unión Europea y Cuba estuvieron parcialmente limitadas desde 1996 hasta el año 2016 por lo que se conoce como posición común. Esta posición común adoptada por el bloque regional no era más que un acuerdo que condicionaba el acercamiento de Europa con el régimen cubano a un cambio en materia de democracia, de una apertura en libertades individuales y derechos humanos en la isla. Sin embargo, en el año 2016 se termina con esta posición común y se adopta lo que se conoce como Acuerdo de Diálogo y Cooperación entre la Unión Europea y el régimen cubano, que básicamente lleva los derechos humanos a una serie de diálogos que revisarían en un futuro el estado de los derechos humanos, entre otras cosas, en Cuba. Y es muy importante esto porque cuando usted lee el acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Cuba, se da cuenta que en el artículo 5 comienzan a mencionar los derechos humanos y el artículo 22 lo hace más ampliamente y evidentemente condiciona también el mantenimiento del acuerdo a un respeto por el régimen cubano y por ambas partes a los derechos humanos que están establecidos en la Carta de los Derechos Humanos de la ONU. Y es en el marco de este acuerdo que Josep Borrell viaja a La Habana como alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Política y Seguridad a reunirse con el régimen cubano en un consejo conjunto para revisar el acuerdo de cooperación. Yo creo que es importante, antes de hablar lo que se ha estado viendo, el contexto en que se realiza esta visita. La visita fue precedida por un plantón de 14 presos políticos que pedían a la Unión Europea que pusieran sobre la mesa de forma bastante firme y prioritaria el asunto de los presos políticos, más de 1000 que están en las cárceles cubanas por manifestarse el pasado 11 de julio de 2021. Es público, es notorio, ha sido noticia el crecimiento exponencial de la represión a partir de las protestas del 2021, con encarcelamientos masivos, con exilio y destierro a activistas y periodistas independientes, a miembros de la sociedad civil, con el uso de las redes sociales, el internet, o apagones de internet como forma de censura a la población cada vez que hay una manifestación. La primera actividad de Josep Borrell en La Habana fue una reunión con empresarios cubanos del sector privado. Y aquí es donde el activismo enciende sus alarmas, porque lastimosamente la Unión Europea y varios sectores de los Estados Unidos siguen apostando por el incipiente sector privado como vía para lograr un cambio político en Cuba. Y yo creo que es un gran error seguir apostando a un sector privado que el día de hoy está más que comprobado que carece de las libertades económicas que le permitirían en primera instancia emprender con todas las garantías que esto conlleva y en segunda instancia ser impulsores de un posible cambio político en la Cuba de mañana. Para nadie es un secreto que en estos momentos los empresarios privados que han logrado mayormente el éxito, los empresarios privados que han sido publicitados de cara a la comunidad internacional por el régimen, tienen vínculos bien cercanos con el aparato político, económico, militar que gobierna la isla. Y no solamente eso, sino que muchos de ellos son sus familiares o sus parientes cercanos. El verdadero empresariado cubano que se está luchando todos los días para poder sacar adelante una pyme o un pequeño negocio son todos los días acosados por inspectores, multados, demonizados por la prensa oficialista en Cuba. No fueron los empresarios con los cuales el señor Borrell tuvo la oportunidad de reunirse en La Habana. Posteriormente a esta reunión hemos seguido la agenda del señor Borrell, también se reunió con los obispos, una reunión que creo que es bastante importante porque los obispos también tuvieron un acercamiento con la presidencia del régimen de Díaz-Canel en reuniones bastante cercanas
por lo cual asumimos que se haya tocado también el tema de forma contundente, como acostumbra la Iglesia Católica, de los presos políticos y la situación de los derechos humanos en Cuba. Posteriormente vimos que el ministro de Relaciones Exteriores se ausentó por una enfermedad viral de forma repentina en el Consejo Conjunto. Sin embargo, las declaraciones posteriores del alto representante de la Unión Europea fueron tremendamente vergonzosas. Las imágenes fueron transmitidas por los medios oficialistas donde se ve a un Borrell casi sumiso, diciéndole al régimen, al dictador del régimen, que se iba a esforzar en primer lugar por el levantamiento de las sanciones económicas y por sacar a Cuba de las listas de países patrocinadores del terrorismo. Europa nuevamente apuesta a una visión caduca, a una visión obsoleta de lo que significa la realidad cubana actual. Europa nuevamente apuesta por un deshielo a lo Obama, cuando en estos momentos está más que demostrado que el régimen cubano se atrincheró en su posición de no dar el brazo a torcer aún en un contexto de apertura y de levantamiento de sanciones como fue el acercamiento con Obama en el 2014. Es extremadamente vergonzoso que Europa, una región que ha sufrido la guerra, la exclusión, lo que ha significado regímenes con apartheid político extremo contra sus ciudadanos, priorice el beneficio económico a sus empresas antes de las libertades y los derechos humanos en Cuba. De la visita del señor Borrell sacamos como conclusiones que en noviembre va a realizarse una reunión conjunta con un alto representante de los derechos humanos europeo que va a visitar La Habana. Independientemente de esto, que es un gesto bastante poco simbólico, atendiendo el contexto en el que nos encontramos, el activismo, la sociedad civil, creo que tiene bastante certeza que los cambios que se produzcan en Cuba van a ser impulsados por la propia sociedad civil cubana y no podemos estar pendientes a organismos internacionales que en este punto no solamente nos han dejado desamparados, sino que priorizan la economía, beneficios económicos, dividendos económicos antes de las libertades y los derechos humanos para el pueblo cubano. Les dejo con la entrevista de hoy. Vamos a estar hablando con el activista cubano Félix Llerena sobre temas de la actualidad y ya volvemos en poco tiempo. Félix Llerena, un gusto enorme que nos acompañes en No Nos Callarán. Te doy la bienvenida. Esto es un podcast, un proyecto nuevo. La intención es el diálogo, crear sociedad civil, conversar sobre la realidad cubana. ¿Y quién mejor que contigo? Activista por los derechos humanos, también fuiste embajador juvenil ante la Organización de Estados Americanos. Y bueno, tienes una labor de activismo bastante reconocida en las redes sociales, incluso dentro de Cuba. Vamos a estar conversando brevemente sobre la realidad cubana. Te voy a poner algunos puntos sobre la mesa. Visita de alto nivel de representantes de Rusia a Cuba. Incluso se habla de jugosos beneficios con la entrega de tierras en usufructo por 30 años. Protestas en Cuba que no cesan. Hemos visto lo acontecido en Caimanera con una represión reanimada. Incluso ahora en los últimos días se sabe de un sexto manifestante detenido. Y bueno, aparejado todo eso, una crisis económica que parece que no tiene solución o al parecer no tiene para cuándo acabar. Más o menos con esto sobre la mesa, ¿cómo tú evalúas la situación cubana actual? Porque muy posiblemente tendremos un verano donde las noticias de protestas no serán cosa del pasado. Oye, ante todo te agradezco la invitación y de verdad para mí es un placer poder acompañarte a ti, que también tienes una trayectoria de activismo que admiro y que respetamos muchísimo. Todos aquellos que estamos siempre desde hace unos cuantos añitos atrás ya luchando por la libertad de nuestro país. Así que el respeto es mutuo y la admiración igual. Mira, con respecto al tema de todo lo que has dicho, mira, yo resumiría todo esto en revolución cubana, en socialismo. Y eso es lo que hemos visto desde el día uno que llegaron al poder, cediendo territorio nacional, ya sea Rusia para sus bases militares o para sus más de 30.000 soldados, según el propio Fidel Castro, que estuvieron soviéticos, que estuvieron ahí desde el inicio de la dictadura hasta casi el retiro en el año 1991. En fin, es la misma historia, ¿no? Del desastre económico, del declive social, y que es lamentable, bueno, por supuesto, la represión, que no es nada nuevo tampoco, pero es eso. Por eso quería resumírtelo en todo, ¿no? Eso ha sido, eso que tú bien describías como algo que es actual, ha sido lo que desde el día uno que llegaron al poder, el día a día de los cubanos bajo la dictadura cubana, bajo la dictadura comunista.
Sí, yo creo que estamos también, yo lo decía en otro espacio, estamos en un momento clímax de lo que es el ocaso, de lo que un día fue la Revolución Cubana, con todo aquello que encantó, con todo aquello que despertaba simpatía. Yo creo que en estos momentos hay tres crisis o tres aspectos de la situación actual que son unido, un caldo de cultivo perfecto para un cambio y que evidentemente la sociedad civil tiene que estar detrás de ese cambio. En primer lugar, una crisis económica que es crónica, que ya lo he venido mencionando, que no es un factor nuevo, pero que unido a los otros sí es bastante llamativo. En segundo lugar, una falta absoluta de liderazgo en las filas del Partido Comunista, evidenciado por una presidencia y un consejo de ministros absolutamente mediocre, que no levantan ninguna simpatía en el pueblo. Y en tercer lugar, esto que estamos haciendo tú y yo, el acceso a la información, poder llevar este mensaje adentro de la isla, es totalmente novedoso. Con esto sobre la mesa, avisoras un cambio en Cuba porque estos elementos son nuevos en la historia del totalitarismo cubano en los últimos 60 años. Mira, el régimen, si bien hoy no tiene una capacidad de liderazgo, en este caso de una figura histórica o una figura que pueda, diríamos, encantar a la sociedad cubana, hoy el régimen se está valiendo de lo que lamentablemente se ha valido desde el día que uno que llegó al poder, y es la represión. Es ese poder, Magdiel, que tal vez no es visible, tal vez no es ese poder que tú y yo hemos visto, no es ese poder que es el viceministro o el ministro tal hablando de las tripas o el otro hablando de no sé qué cuál otro disparate, porque esto al final es el circo. El poder real en Cuba, que lo tiene el Ministerio del Interior, todos los departamentos que engloba ese ministerio, lamentablemente sigue usando la represión, sigue usando la fuerza, y de hecho esta misma semana está el ministro del Interior recorriendo distintos países por el mundo, anda viajando por Vietnam, por Rusia, por supuesto, etcétera. Sus Sí, aliados, ¿no? Evidentemente el régimen moviendo su ficha en la geopolítica internacional. Entonces, sí, evidentemente la última palabra la tiene la gente dentro y fuera de Cuba, porque al final los de afuera también tenemos una responsabilidad histórica y por supuesto de compromiso con la gente en Cuba. Pero a pesar de todo eso, la situación que tenemos los cubanos, tú y yo la conocemos, es difícil, es complicada. El cambio en Cuba no es ni va a ser fácil, pero más no es imposible. Hay otros países que también lo lograron e igualmente tenían una seguridad del Estado, un ejército inclusive mucho más grande que el nuestro, un partido único. O sea, las condiciones que en estos países ocurrieron, los cambios que ocurrieron en estos países, en Cuba también puede ocurrir. Claro, lleva, por supuesto, como bien tú lo decías al inicio del podcast, lleva a crecer como sociedad civil, lleva a madurar y sobre todo crecer más que todo articuladamente en número. Porque en la lucha cívica no violenta, el poder, el éxito te lo da el número. No podemos comparar una protesta de 20 personas con un 11 de julio. Y a claro. eso es básicamente lo que quería Sí, referir. yo estoy totalmente de acuerdo y coincido contigo. Aparte, te agrego que está en una situación bastante delicada. Hay que recordar que la próxima semana llega Borrell a La Habana. Ya hay señas de que están haciendo pequeños guiños para encantar a la Unión Europea, que está bastante disgustada por la ruptura de acuerdos del acuerdo de cooperación, porque lo han roto. Creo que la manifestación del 11 de julio fue la estocada a un acuerdo que ya caducó. Hemos visto también estos días las medidas migratorias que son no más que reivindicaciones de la migración cubana que ha sido durante décadas prácticamente estafada para poder entrar a su país. La visita de Borrell, ¿cuál será, crees tú, la importancia que va a tener esto? Porque creo que es una visita de alto nivel en un momento bastante de tensión dentro de la fila del castrismo. Mira, hace poco conversaba con una embajadora de la Unión Europea y conversaba sobre ese tema, ¿no? Y a mí me parece realmente, Magdiel, vergonzosa la posición de la Unión Europea. Vergonzosa desde Mogherini y desde su legado actualmente, que defiende el legado de Mogherini, que es José Borrell. Es lamentable y triste la posición que si más bien no ha jugado el Parlamento Europeo, sí ha tenido la Comisión, sí han tenido los altos funcionarios de la Unión Europea. El acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba es una vergüenza. Es una falta de respeto, primero que todo, a los premios Sájarov, a Osvaldo Payá, que para qué entonces en este caso le dieron el primer Sájarov a un cubano que terminó después asesinado por esa dictadura y que hoy Europa le sigue dando cientos de millones de dólares bajo la famosa cooperación. Esa Europa que lamentablemente hoy juega precisamente en la política, en la geopolítica internacional, a defender a Ucrania y evidentemente está aliada y este señor viene a visitar a un régimen que es el máximo aliado en el hemisferio de Rusia y que además ha defendido en cuanto foro internacional ha podido
y en cuanto lugar y espacio ha tenido precisamente la invasión del régimen de Vladimir Putin a Rusia, a Ucrania, perdón. Entonces, cuando tú ves eso y cuando tú ves que la Unión Europea sigue teniendo este doble rasero, esta falta de acción, porque la cuestión es que no hay acción. El mismo 11 de julio, como bien tú decías, era el día para que ya lo que el Parlamento Europeo había dicho, que fue la aprobación del fin del acuerdo de diálogo político y cooperación, ese era el día para sencillamente terminar con ese acuerdo de diálogo político. Porque no ha habido diálogo, ni mucho menos político, sobre todo en la cooperación, lo que busca el régimen. Y eso es lo que va a buscar precisamente con la visita de Borrell. Y Estoy seguro que va a tocar el tema de los presos políticos. Estoy seguro que tal vez Borrell, presionado sobre todo por el Parlamento Europeo, va a hacer mención sobre la situación en derechos humanos. Pero de ahí a que el régimen, evidentemente tratando de buscar tal vez una lasca económica, no creo que haga algún que otro guiño, Magdiel. Esa es mi opinión. Yo siempre creo que la naturaleza de la dictadura es cerrar, es reprimir, es no hacer guiños, es no sencillamente, pero a veces, como bien tú sabes, le conviene y puede ceder. Pero en este momento, realmente no creo que el régimen deje, por un lado, a su aliado en un momento de guerra, que es Rusia, y por el otro, bueno, pues ya sabe lo que pudiera traer consigo este acuerdo de diálogo político si en caso de ratificarse, que es por supuesto la apertura hacia una democracia. yo estoy de acuerdo contigo. Además, la visita se da en un marco que tú mismo mencionabas de un acercamiento a Rusia bastante peligroso, teniendo en cuenta el panorama internacional, ¿no? Con la guerra en Ucrania. Félix, yo quería antes de terminar, porque sé que estás complicado y que accediste a este espacio No, para ser breve. para mí es especial este tiempo, así que no te preocupes con el tema de tiempo. Quería preguntarte porque además de la visita de Borrell desarrollarse en este espacio, a fines de mes se planea aprobar la nueva ley de comunicación que viene siendo una vía de institucionalizar la censura que hasta estos momentos se ejercía de todas formas a través del departamento ideológico del Partido Comunista en los medios. Es decir, el régimen en ningún momento ha dado su brazo a torcer, no ha hablado incluso ni ha descriminalizado lo que aconteció el 11 de julio. Se habló de un acercamiento entre los obispos con la Confederación de Obispos de Cuba, con una reunión con Díaz-Canel. Se trató el tema de los presos políticos, teniendo en cuenta lo que ha acontecido en otras etapas de la historia, porque llevamos ciclos de protesta, encierro y destierro. ¿Crees que se avisora una liberación de los presos políticos a cambio de un guiño a la Unión Europea o a la administración de los Estados Unidos? Mira, esto puede ser también un arma de doble filo para la dictadura. Por eso es que precisamente yo creo que lo ha manejado de esta manera y les ha costado. No es lo mismo, no era lo mismo para el régimen liberar a 75 disidentes cuando en Cuba no había ni internet, cuando la gente en Cuba ni sabía del proyecto Varela, ni sabía que los habían llevado presos por el proyecto Varela, o la inmensa mayoría, a que hoy el régimen envíe a más de 1.000 personas a Europa, a España, como lo hizo en el año 2010, 2011, o a los Estados Unidos. Eso llevaría un costo político y sobre todo, como te dije, un arma de doble filo porque mucha gente entonces pudiera decir, voy a protestar. O sea, el régimen maneja, sabe siempre lo que es el paso que da y el pro y el contra que esto le puede traer. Por el otro sería el reconocimiento, evidentemente, de que sí están condenados por motivos políticos y tuvieron que liberarlos. Entonces, en este momento yo te soy sincero, la presión tiene que ser aún mayor para que el régimen pueda hacer algo. El régimen no está en condiciones porque además lo ha dejado muy claro. Cuba no cederá, como siempre le dicen, ningún espacio a la misma retórica de siempre. Que crea que los liberan, no sé. La naturaleza de la dictadura no es liberar presos políticos cuando no precisamente está buscando dinero. Y en este momento, la Unión Europea, como te dije, está apoyando el tema de Ucrania, apoyando y sobre todo manteniendo tanto económicamente como militarmente a la situación en Ucrania, y el régimen cada día más se alia a Rusia, a los enemigos, ¿no?, de la libertad de Ucrania. Entonces, yo no sé específicamente si el régimen vaya a liberarlos o no. Si, como bien dices tú, si va a buscar dinero, puede ser que sí. Pero en este momento yo pienso que el régimen, como te dije, tal vez liberará a algunos los más representativos, los más conocidos, perdón, pero no creo que hayan sido, no creo que sean todos los mil y tantos presos políticos, porque esto llevaría también un costo para ellos a nivel de conciencia. Y eso recuerda que es lo que más el régimen trabaja, en la conciencia de la sociedad cubana. Y Aparte, enviaría muy sí, peligroso para ellos. claro, aparte del mismo sentido popular de la protesta, porque si bien en la Primavera Negra se encarceló a activistas, a periodistas independientes, a personas que estaban dentro de la disidencia,
en esto no fue lo mismo que ocurrió el 11 de julio, donde Lo salieron sé. incluso en los sectores más humildes personas comunes que hasta ese momento no tenían ningún tipo de vínculos con la política activa o con el activismo en pro de los derechos humanos y están hoy en las cárceles. O sea, ya hay un cambio de la protesta pasó a otro nivel. Ya no fue solamente una protesta de activistas, de periodistas comprometidos por la causa, sino una protesta popular, que fue un levantamiento popular, lo que prácticamente ocurrió. Yo me mantengo bastante optimista con el futuro de Cuba, ¿no? Sobre todo porque creo fervientemente que la democracia y la libertad pasa por, entre otros factores, la sociedad civil, pero también por una generación histórica que ya está llegando al fin, evidentemente por, eh, por la vida propia, ¿no? La biología, y creo que este tipo de sistema es finito en el tiempo, se demostró en la Unión Soviética, en Europa del Este. ¿Cómo avisoras tú un futuro cercano para la causa de la democracia y la recuperación de la república, que es al final todo lo que estamos pidiendo? Mira, si bien los cubanos tenemos, por supuesto, circunstancias diferentes y también una idiosincrasia diferente y una historia que es diferente, yo viendo y yendo haciendo un paralelismo entre las dictaduras de Europa del Este y nuestra situación, yo me atrevería a decir lo mismo que, por ejemplo, dijo Lech Walesa en el año 1980, cuando el régimen polaco aplicó la ley marcial y se llevaron presos a todo el presidium de Solidaridad, declararon ilegal el sindicato y se llevaron preso a todo el mundo y establecieron, como te dije, la ley marcial y el toque de queda. En ese momento donde más represión había, donde más tú pudieras decir, mira, esto se acabó la lucha, se acabó el sueño que habíamos logrado, se acabó aquella esperanza que nosotros tuvimos el día 11 de julio. En ese momento, Les Walesa, yo me recuerdo que dijo una frase que decía, acaban de perder. Fíjate, en el momento de más represión, dice Les Walesa, acaban de perder. Acaban de colgar sus últimos clavos de su ataúd comunista. ¿Y a qué decía específicamente Les Walesa con este tema? Porque decía cuando un régimen no tiene la capacidad de disuadir, pierde la capacidad de disuasión. Y lo único que le queda es la respuesta a la violencia, a la represión, a la bala, el golpe, el palo, es porque sencillamente el régimen está perdido, el régimen está acabado. Y eso es en este momento en el que estamos nosotros. Tal vez mucha gente se ha desencantado, se ha cansado, a veces humanamente también. Nosotros, todos hemos tenido en un momento determinado cierto desgaste, porque esto es una lucha que desgasta. Pero a pesar de todo eso, siempre buscamos la fuerza, siempre buscamos la esperanza y siempre tenemos y vamos a ir teniendo la fuerza para echar para adelante y para decir precisamente que nosotros lo vamos a lograr. Porque los cubanos no son ni mejores ni peores que los checos, ni que los polacos, ni que los alemanes, ni que los búlgaros, ni que los húngaros, ni que ninguno de estos países que al final lograron, por esta misma vía, por estos mismos métodos, sencillamente salir del Partido Comunista y de todo lo que englobaba la dictadura entre comillas, del proletariado. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Yo también soy optimista, yo también sigo teniendo toda la absoluta confianza en nuestra gente dentro de la isla. Creo que falta más, tanto de los activistas de afuera como de los activistas de adentro, pero yo creo que vamos por muy buen camino. Estamos en un momento, como te decía, en Polonia se aplicó la ley marcial, nosotros llevamos desde 59 en ley marcial, no, pero en los últimos años la represión, como bien tú sabes, el régimen la ha levantado porque no tiene de otra manera para sobrevivir. Hoy el régimen no tiene un líder que pueda convencer, no tiene un orador que pueda venir a decir un discurso a la juventud, sobre todo que sabe bien claro que la tiene perdida. Pues tiene que venir a buscar con estos fantoches, ¿no? Con esta gente que además cae malísimamente mal en nuestra generación. Entonces, como bien decías tú, apoyo totalmente que hay una ruptura generacional dentro de Cuba, más allá dentro de la dictadura. Porque inclusive hasta dentro de la dictadura hay un grupo de dirigentes jóvenes de nuestra generación, un poco mayores, que no piensan de manera para nada cercana a los dictadores históricos o a estas personas, ¿no? Que además no van a entregar el poder porque tienen sus manos manchadas de sangre. Entonces yo pienso que hay que seguir aportando nuestro granito, como bien lo haces tú, como bien lo hacemos un buen grupo de cubanos que hemos dedicado nuestra vida y que le estamos haciendo nuestra causa, nuestras fuerzas a esto, pero yo pienso que vamos en un buen camino. El 11 de julio nos demostró que no éramos el buchito, el 11 de julio nos demostró que hay un pueblo, que hay una sociedad más allá de la sociedad civil, hay una sociedad cubana que evidentemente no quiere y que definitivamente no quiere seguir viviendo ni bajo el totalitarismo, ni bajo el socialismo, ni bajo la dictadura, que lo que quiere, como bien decías tú, es libertad, es democracia y además es lo que han gritado muchísimas veces los cubanos en la calle, es cambio de sistema. Y yo creo que, yo estoy de acuerdo contigo, pero además creo que ellos trataron de calmar los ánimos, abriendo a Nicaragua como una vía de escape. Sin embargo, se ha visto en las protestas del verano pasado, en la protesta de Caimanera,
que el malestar social está y los cubanos dentro de la isla ya no solamente ya no están dispuestos a guardar silencio, sino que van a tomar las calles cuando así lo decidan. Y en ese momento, y no solamente en el llegado a ese momento, sino a lo largo de todo este tiempo, yo creo que los emigrados tenemos la función principal de acompañar, ¿no? El proceso de apertura de los ojos, de conciencia, de crear conciencia cívica dentro del país. En cuanto a esto, ya con esta pregunta creo que voy a estar terminando, Félix. ¿Cuál crees tú que sea el papel que debe llevar la migración cubana, el exilio cubano, como ese sostén, ¿no? A los que están en situación de vulnerabilidad dentro de Cuba? Mira, cuando tú estudias las causas específicamente de las revoluciones de colores en los años 80, finales de los 80 y principios de los 90 en Europa del Este, tú veías que siempre había un factor que era importante. Por ejemplo, en la propia Polonia era la iglesia, o sea, era un pueblo religioso, netamente católico, así que la iglesia jugó un papel fundamental. En el pueblo nuestro, ¿cuál es el factor fundamental que juega en la sociedad cubana? La emigración. Somos millones de cubanos los que estamos fuera y que evidentemente tenemos acceso a lo que los cubanos de dentro no tienen. Entonces, pues nosotros tenemos una responsabilidad, y yo diría más allá de una responsabilidad o deber, yo diría que es una obligación con nuestra gente que queda dentro de Cuba. Es una obligación no solamente seguir haciendo, como dices tú, una concientización en la sociedad cubana, hablando sobre todo la verdad, hablándole claro a la gente, pero más allá de todo eso, nosotros servimos como una especie de guías para estas personas que desde dentro de Cuba no tienen ni la capacidad de formación, ni mucho menos las herramientas que ya nosotros al estar fuera, al no tener una seguridad del Estado tocándonos la puerta, hemos podido adquirir, hemos podido estudiar. Nosotros tenemos la obligación precisamente de acompañar, como bien decías tú, de ser los portavoces, de ser más allá los amplificadores de lo que ocurre en Cuba. Ojo, yo siempre he dicho, el protagonismo tiene que estar allá, tiene que estar dentro de la isla. Esa yo creo que es la misión fundamental. Nuestra misión es sencillamente apoyar el protagonismo, apoyar lo que haga el pueblo cubano y amplificarlo hasta donde podamos, sea en organismos internacionales, sea en organizaciones multilaterales, pero sea también en una red social, sea en un grupo de WhatsApp, sea en un grupo de Telegram o en un grupo de ventas en Facebook que llega a la dentro de Cuba. Cada proceso, cada papel es importante en esta lucha. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos una misión fundamental y lo estamos haciendo a través de las redes sociales. Esto mismo es crear también sociedad civil, crear conciencia y no me cabe la menor duda, yo soy muy optimista con que en los próximos años en Cuba regresaremos todos al país y vamos, construiremos el país que queremos. Muchísimas gracias, Félix, por aceptarme la invitación. Esta es tu casa. Cuando desees puedes volver. Así que un enorme placer tenerte aquí en No Nos Callarán. El placer es todo mío y espero que algún día, como lo hicieron los checoslovacos en su momento, le toquemos las llaves al régimen diciéndole que su tiempo se acabó y que se tiene que ir. Te mando un abrazo, Magdiel. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un honor poder estar acá en tu podcast y lo sigo muchísimo y te agradezco además. Como cubano también te agradezco todo lo que estás haciendo y todo lo que llevas muchos años ya haciendo por la causa de la libertad de Cuba. Un abrazo enorme. Y bueno, mi gente, hasta aquí el programa de hoy. Les reitero las gracias por quedarse hasta este punto del podcast. Es el 4º episodio de esta experiencia que se llama No Nos Callarán, donde dialogamos, intercambiamos ideas sobre las redes sociales, la libertad de expresión y los acontecimientos que marcan la realidad cubana. Les invito a que se suscriban. Estamos en todas las plataformas de podcast, iVoox, Spotify, también en nuestro canal de Telegram y por supuesto en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube y se puede comunicar con nosotros con el correo electrónico que saldrá aquí en pantalla, nonoscallaráncuba@gmail.com. Un gusto que nos acompañes. Nos vemos en el próximo capítulo.